Hola, muy buenos días a todos. En nombre del Ministerio de Ambiente les doy la bienvenida al 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. En este caso, en la 11ª sesión de Interculturalidad, Diálogo de Saberes y Educación Ambiental Comunitaria. Antes de nada y dar paso a nuestra moderadora, me gustaría dar unas indicaciones en temas de seguridad. En primer caso, en caso de emergencia, se les pide mantener la calma y seguir las indicaciones de la coordinadora, en este caso soy yo. En segundo lugar, las puertas de ubicación que se encuentran ubicadas, como pueden ver, a vuestra izquierda y detrás vuestro. Si hubiera la necesidad de evacuar o desplazarse, sigan las instrucciones, este caso de mi persona y de los voluntarios, y si hubiera necesidad de desplazarse, hacerlo de manera rápida pero calmada, sin generar aglomeraciones. En este caso, voy a dar paso a nuestra moderadora. Ella es María de Luján Jara, viene de Uruguay y trabaja en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bueno, buenos días. Bueno, va a ser un placer para mí. Primero voy a hacer un anuncio. Los amigos de lo ajeno se han llevado el móvil o el celular de aquí de Walter Heredia. Si alguno de ustedes se encuentra uno, sepan que la coordinación de actividades lo puede devolver. Y si no, él dijo que sirva como una lección aprendida para que a los demás no les pase, sean muy precavidos con sus bienes. Que, digamos, se ha extraviado o se lo llevaron los amigos de lo ajeno, decimos allá en el Río de la Plata. Bueno, buenos días. Voy a presentar a las ilustres personas que nos acompañan aquí. En primer lugar, voy a empezar desde la que está más en el extremo, en la punta, que es Vivian Bataini, a quien de quien podemos decir que viene de Brasil. Ella es una investigadora del Laboratorio de Educación y Política Ambiental, OCA, y está haciendo su doctorado en el programa de Ecología Aplicada. Tiene una maestría en ciencias, ciencias y es especialista en educación ambiental y recursos hídricos. Estamos hablando de Sao Paulo, ¿verdad? Es paulista, gaúcha. No. No es gaúcha, es paulista nada más. Tienes razón. Bien. Y ella va a ser tiene experiencias también en el área de educación ambiental, en la enseñanza formal e informal, con formación de profesores. Su palestra va a estar orientada hacia lo que es la educomunicación, jóvenes y la ciencia. Hay una parcería que es una alianza entre la escuela básica en la enseñanza superior y la universidad, sensibilizando a educadores. Luego vamos a estar con alguien que cuando leí su currículum dije maestra de maestras, o sea, sos la requete maestra. Proviene de Colombia y es Olga Bermúdez Guerrero, es socióloga de la Universidad Mayor de Colombia, especialista en evaluación de proyectos y máster también en educación ambiental. Ha trabajado en la parte de planeación del Ministerio de Educación Nacional y también está vinculada a la Universidad de Colombia desde el año 91 y al Instituto de Estudios Ambientales también, IDEA, como docente, investigadora, donde ha ocupado cargos de directora de la Maestría de Medio Ambiente y de Desarrollo, y actualmente coordina la Red de Educación Ambiental, que hace parte de la Red Colombiana de Formación Ambiental y dirige el RCE Bogotá, siglas que traducen Centro de Especialización y Experticia en Educación para el Desarrollo Sustentable de la Red Mundial de RCE. Tiene numerosas publicaciones y libros a nivel nacional e internacional sobre temas culturales, educativos, ambientales, y ha sido galardonada en el 2010 como maestra de maestras por la Secretaría de Educación y de Ambiente del Distrito de Capital de Colombia. Su ponencia también está vinculada a una reflexión acerca de qué implica el diálogo de saberes y la educación ambiental, y básicamente cuál puede ser la contribución de los educadores ambientales en su trabajo en las escuelas y en las universidades como una tarea fundamental para lograr el reconocimiento y la valoración de los saberes tradicionales. Ernesto, que tu día que empezó complicado termine seguro y resuelto. Doctor, un PhD en Ciencias de la Educación, proviene de Perú, Ernesto Walter Heredia Martínez.
hizo su posgrado en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia. También tiene un máster en Sociología, diploma en Gestión de Proyectos en la DSE, en la Fundación Alemana para el Desarrollo, en Bonn. Es director, coordinador general de programas y proyectos de desarrollo local sostenibles, desarrollo y fortalecimiento de capacidades con comunidades nativas amazónicas y comunidades campesinas andinas. Lidera equipos multidisciplinarios y tiene más de 15 años de experiencia. Es integrante de una ONG denominada PROCAM, que significa Promoción y Capacitación Amazónica, y actual director de la Radio Amazónica. Ha escrito varias publicaciones, una de ellas es Ayánicas creando una experiencia educativa de la visión de la educación originaria, que ha sido publicada por la UNESCO, ¿verdad? Bien. Y aquí con el amigo Luis Mujica, tiene un doble usted en Uruguay. Sí, no es el presidente, que también es Mujica, doble apellido, pero ahí tenemos un compañero que justamente es el doble. Bueno, el antropólogo, qué bueno, hay gente de las ciencias sociales acá. El antropólogo, candidato a doctor, tiene un magíster y licenciado en antropología, es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es coordinador de grupos de investigación del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es miembro de la Red Internacional de Estudios Interculturales de la misma Pontificia. Yo quería decir, antes que me olvidé, que tu reporte me hablabas de que habían algunos retos y aportes que tenían que ver con tu tarea, Walter, que era orientado hacia una cultura de la solidaridad, y también ver cuáles eran los paradigmas en lo que es la educación originaria. Discúlpame que por ansiedad, y me gustó mucho lo de la educación originaria y, bueno, un paradigma nuevo que tenemos que aprender. Con el amigo Luis Mujica, él nos va a hacer reflexionar acerca de sus anotaciones acerca de la epistemología andina, ver y reflexionar dentro de en qué espacio se ubica el pensamiento andino, y también cómo hay un asirse de la realidad y un vincularse en la realidad diferente, justamente a partir de estos conocimientos de la región andina. Era dificilísimo para mí decir el Rixi y los conocimientos en la región andina. Bueno, habiendo pasado todos los avisos, vamos a tener el placer de escuchar con la ayuda de la amiga allí, en las herramientas técnicas o tecnológicas de comunicación, y escuchamos ya entonces a Viviane. Viviane va a hablar despacito, va a hablar devagarinho, y si necesita ayuda podemos hacer una traducción. Buenos dias, não hablo espanhol, falarei português despacio. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. O meu trabalho vai mais para uma área prática, então eu trouxe um trabalho que foi construído por um grupo de pesquisadores. Então, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores do trabalho. Somos todos pesquisadores do Laboratório de Educação e Política Ambiental da ESALC, que é a Universidade de São Paulo de Piracicaba, que é coordenado pelo professor Marcos Sorrentino. Esse trabalho tem como título Educomunicação, Jovens e Evento Científico. Então, foi a associação da escola e da universidade sensibilizando os educadores. Só para contextualizar, a educomunicação é um termo, não sei se vocês usam para cá, mas educação com comunicação, que tem um pesquisador da Universidade de São Paulo, que é o Ismar Soares, que vem trazendo esse novo termo, mas
É uma proposta que a gente privilegia o processo ao invés do produto, os saberes das pessoas que estão participando. Então, a gente vai comunicar, mas a partir dos conhecimentos que as pessoas têm e da visão que os participantes trazem. Focando em diferentes ferramentas comunicativas e tendo a educação como meio e como o objetivo geral. Esse trabalho, então, ele tentou promover uma interação entre a escola num evento acadêmico. Eu vou levantar, peraí. Porque não consigo ver. Entre a escola e o evento científico, e fortalecer, então, o diálogo dos estudantes do ciclo básico com os investigadores e os especialistas de educação ambiental. Então, lá em Piracicaba, aconteceu um evento que foi um simpósio de educação ambiental e política pública, e os alunos de uma escola pública de Piracicaba foram convidados para participar desse evento e fazerem uma cobertura comunicativa. Foram em torno de 15 alunos, entre 14 e 16 anos. E o que a gente fez, né? Então, a gente fez um diálogo com os estudantes sobre o que era comunicação, o que era ou não é desenvolvimento sustentável, educação ambiental. Fomos à escola, conversamos com eles, levamos eles para a universidade, para conhecer a universidade. A escola é acerca da universidade, mas muitos não conheciam os cursos, o que poderiam fazer lá. E, durante o evento, eles atuaram como repórteres. Então, eles fotografaram, entrevistaram e fizeram uma observação de todo o evento científico. E, no final, toda a divulgação das produções foram feitas, tanto pelos meios dos alunos, quanto pelo Facebook do simpósio, o blog do simpósio. E o que a gente viu, né? O que uma atividade desse tipo pode contribuir, né? Então, a gente criou bons encontros que proporcionaram um diálogo. Então, nós aprendemos com eles, eles aprenderam com a gente, e a gente aprendeu bastante na troca com os pesquisadores que estavam no evento. Devagar? Não estou entendendo, vai muito rápido. Tá bom? É porque está espanhol. O sea, soy yo que no puedo con Aproximamos, então, a academia da escola, no sentido de levar os alunos para a academia, mas também a academia conhecer o que tem na escola. Se queremos trabalhar com a escola, precisamos ir até lá. Houve, então, uma divulgação diferenciada. Então, o que eles propuseram como notícia era diferente do que aquilo que um jornalista ou uma pessoa contratada faria sobre o evento. Desenvolveu a habilidade de escrita, oralidade, convivência em grupo e utilização de ferramentas dos meios de comunicação. Ficou claro também o reconhecimento de que é possível a gente ter outras fontes de conhecimento, de pesquisa, para além dos livros. Então, o contato com os pesquisadores, a troca ali foi muito rica, né? Você ouvindo uma palestra, você conversando com uma pessoa. A identificação da importância de fortalecer as relações pessoais para o êxito das atividades. Então, o contato com a diretoria de ensino, com a coordenação, com os professores, é uma coisa que a gente tem que valorizar e dedicar muito tempo, porque o modo como você vai se relacionar com as pessoas vai fazer muita diferença do trabalho que você consegue realizar. Houve relatos do professor que os alunos voltaram para a escola com uma postura diferenciada. Então, eles tiveram a oportunidade de conhecer outras propostas de escola, que, na ocasião, o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, estava lá, e aí ele apresentou a escola, o que seria uma educação democrática, e eles voltaram para a escola já levando esses questionamentos.
e também proporcionou o fortalecimento do próprio professor na escola. E o que a gente percebeu, então, foi que, além dos resultados positivos, a gente trouxe muitos desafios, né? Que é como que a gente cria estratégia para garantir a continuidade e a motivação dos atores para viabilizar e fortalecer as suas atuações nos territórios. Então, os alunos foram lá, eles vivenciaram uma coisa diferente durante aqueles dias de cobertura do simpósio. Mas como que eles voltam para a escola e contribuem para uma reflexão lá, para uma transformação real no território deles? Então, como que a gente, na universidade, fortalece que isso não seja uma ação? Começou, teve o evento, acabou. Então, assim, quais são as estratégias que a gente cria para que isso tenha continuidade? Então, garantir e manter um diálogo mais próximo com a comunidade escolar como um todo. Então, o professor, quando volta para a escola, ele se sente sozinho, porque não existe um diálogo dentro da própria escola do que ele estava fazendo fora dela. Como que a gente faz uma provocação para nós, enquanto pesquisadores, colocar mais atividades desse tipo para a gente fortalecer a divulgação científica? Então, até que ponto os trabalhos que a gente faz dialoga com a comunidade, né? Dialoga com a escola, como que o nosso trabalho chega até lá. Então, um trabalho desse tipo possibilita que a gente troque com a escola e facilite a nossa divulgação científica. E aí fica o desafio, né, de trabalhar, dos investigadores trabalharem a inclusão social no seu trabalho de produção científica, facilitando não somente a linguagem, que muitas vezes é incompreensível para um público comum, e refletindo como o conhecimento, como que essa troca com os alunos pode contribuir, né, com o seu próprio trabalho. E como consideração final, então, a gente viu que um trabalho desse tipo de cobertura educomunicativa contribui muito para aproximar, então, universidade e escola, mobilizar e fortalecer os diferentes atores, porque as pessoas saíram muito mobilizadas para continuar, né, com o trabalho que estavam desenvolvendo, e também para sensibilizar o público do evento. Então, muitas pessoas, pesquisadores do evento, tiveram um contato com a educomunicação, conseguiram olhar diferente para aquilo mesmo que estava fazendo. Então, ele estava dando uma palestra dentro de um simpósio, né? Os alunos que estavam lá também estavam assistindo as mesmas palestras, né? Então, a gente acabou também sensibilizando os próprios pesquisadores. O blog, então, para quem quiser conhecer, tem o blog do evento, a página do laboratório, o Facebook, onde foram publicadas algumas dessas matérias que os meninos fizeram. E aí queria fazer um agradecimento especial, então, ao professor da escola que acompanhou a gente, à Secretaria de Educação, Diretoria Regional de Piracicaba, e principalmente para os alunos que permitiram que o trabalho fosse realizado. Obrigada. Muito obrigado. Gracias. Aquí. Muito obrigada. Eso sí que es un dominio del tiempo, ¿eh? Maravilloso. Diste el ejemplo. Ahora Estuvo sí. perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a seguir el ejemplo, pero más que nada vamos a seguir, Carmen, con tu exposición. Olga. Olga. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Y pues un agradecimiento y felicitación al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Educación del Perú por haber llevado a feliz realización este 7º Congreso, que creo que es un espacio muy interesante y un espacio que necesitamos los educadores ambientales para socializar experiencias que muchas veces no se conocen, para tener nuevos aportes y visiones desde todos nuestros países iberoamericanos. Bueno, lo que yo les quiero compartir en esta sesión
es un trabajo que hemos venido realizando desde la idea de la Universidad Nacional en relación al tema intercultural. Pero para hacer como una introducción al tema del trabajo que les voy a contar de investigación, quiero empezar diciendo que la cultura, desde el punto de vista del profesor Augusto Ángel Maya, que muchos de ustedes conocen, educador colombiano, que se dedicó a trabajar el tema educativo ambiental y que nos legó pues una serie de publicaciones y un pensamiento muy interesante. Para Augusto, la cultura se puede señalar como la estrategia de adaptación al medio. Y si pensamos en qué es eso de la estrategia de adaptación al medio, pensamos en el trabajo humano y la forma como los seres humanos en los diferentes ecosistemas tenemos que adaptarnos a ese medio, y de acuerdo a esa adaptación pues tenemos formas diferentes de relacionarnos, formas diferentes, un folclore diferente, una alimentación diferente, una forma de vestirnos diferente, etcétera. O sea, la cultura es esa estrategia que los seres humanos organizados en sociedad a través del trabajo hemos logrado para adaptarnos a las diferentes formas de vida desde el polo hasta el desierto en este planeta Tierra. La cultura como estrategia de adaptación al medio no es comprensible sino como resultado de la evolución biológica y por lo tanto como parte de la naturaleza. En la mano prensil, la vista estereoscópica, el lenguaje articulado y la capacidad de almacenamiento cerebral, lo que permite construir la cultura. La cultura es distinta, no necesariamente superior a las otras formas evolutivas. Es muy importante tener como esa claridad para entender que nosotros somos parte también de la naturaleza, a pesar de que tenemos una forma diferente de relacionarnos, que es eso que llamamos cultura, seguimos siendo parte de la naturaleza y no nos podemos creer los reyes y dueños para acabar con ella como lo hemos hecho. Desde esta mirada, la cultura establece un nuevo orden en la naturaleza que reemplaza al orden del ecosistema y que está ligado estrechamente al desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los hombres organizados en sociedad a lo largo de la historia y que nos ha permitido transformar diferentes ecosistemas desde los polos hasta el desierto para adaptarnos al medio a través de diversas y variadas formas de vida. Bueno, y si hablamos de la cultura, hablemos de la diversidad cultural. La diversidad cultural, al igual que la natural, constituye una riqueza y una potencialidad de los pueblos que la poseen. Así como afirma el adagio popular, en la variedad está el placer, podríamos decir que en la diversidad existe una verdadera fortaleza. En el caso de las especies naturales, cuando se siembran árboles o plantas de la misma especie, se corre el riesgo de que una plaga las ataque y acabe rápidamente con todas, mientras que en los bosques nativos tropicales, la diversidad de especies evita este riesgo. La diversidad implica complejidad y dinamismo y se manifiesta en diferentes aspectos de la vida. Como lo afirma Rodolfo Ginás, nuestro reconocido científico colombiano que trabaja sobre el cerebro, dice: la gran desventaja de la homogeneidad es que disminuye la variación, la cual es la clave de la supervivencia. El sistema será pues más deleznable simplemente por la reducción de las opciones si todos piensan lo mismo acerca de algo o de algún conjunto de valores. Este trasfondo de igualdades hace más fácil exponer la propia vulnerabilidad. Por su parte, Max Neff, que sabemos se llama el economista descalzo como premio Nobel alternativo del medio ambiente, también señala con relación a las ciudades el gran valor de la diversidad y al respecto dice: hay por lo menos 4 funciones que se espera que cumpla una ciudad, proporcionando a sus habitantes sociabilidad, bienestar, seguridad y cultura. Si estas funciones se ven satisfechas en una ciudad grande, es porque esa ciudad tiene espacios pequeños dentro de sus grandes dimensiones, tiene un sentido de diversidad que impide la monotonía. Desde otra perspectiva, Carlos Monsiváis señala que en América Latina el debate actual sobre identidad, marginación, tolerancia, derechos de las minorías, reconocimiento del otro, lleva el nombre de diversidad
y que la lucha por la diversidad es la forma más polémica y viva del interculturalismo. Como se puede observar desde estas diferentes perspectivas y visiones, la diversidad constituye una ventaja comparativa y aporta valiosos elementos, por lo cual se hace necesario buscar y propiciar la diversidad, tanto en lo cultural como en lo social, en lo político, partiendo del respeto a la diferencia, a la alteridad, a las otras formas de vida, a las otras cosmovisiones, a las otras lógicas, a las otras prácticas económicas y sociales, es decir, al reconocimiento y valoración de los otros. En este contexto, nosotros desde la Universidad Nacional hemos venido desarrollando un trabajo de investigación donde participan estudiantes indígenas de la universidad y ellos participan como investigadores. No es la investigación tradicional donde el antropólogo va, observa y traduce para los otros lo que vio en la comunidad, sino por el contrario, nuestros estudiantes son investigadores indígenas donde participan tanto desde su cultura de origen como de su área de formación. Esta investigación ha permitido abrir espacios muy interesantes a la interculturalidad y al diálogo de saberes, al reconocimiento y valoración de los otros en la misma universidad, y creemos que también ha aportado su granito de arena para otros logros que hemos tenido en Colombia, como es la política de investigación ambiental, esa política que Colombia se precia de tener, que fue el resultado pues, de un trabajo y publicada y puesta a funcionar en el año 2002, habla del modo 2 de investigación. Entonces en esa política ya se nos aprueba, dijéramos, el modo 1, que es el método científico tradicional que todos conocemos, y el modo 2 de investigación, donde se da cabida a otras formas, a otras expresiones, a otras experiencias y maneras de acercarse a la ciencia y la tecnología, como son las que pueden tener las comunidades indígenas, campesinos, afrocolombianos, etcétera. De manera que tenemos esa gran puerta abierta de investigación a través de ese modo 2 de investigación que da opción a esos otros saberes. Ahí, entonces ya concluyo. La investigación simplemente ha tenido 3 etapas, ha sido una experiencia muy interesante, y como planteamiento que yo quería traer a este congreso es que uno de los retos de la educación ambiental en este siglo XXI es el de promover e implementar el diálogo de saberes, trabajando conjuntamente. Me parece que la academia tiene que bajarse también a nivel de las comunidades, su discurso científico, sin perder su calidad, dijéramos, su esencia, pero sí que pueda llegar para que pueda ser utilizado por las comunidades a un lenguaje que esté más al nivel de las comunidades, sin perder su valor científico, dijéramos. Pero sí necesitamos hacer ese diálogo entre la academia, las instituciones y las comunidades, rescatando el conocimiento y el manejo que han hecho del entorno los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y otros grupos humanos, para tenerlo en cuenta en los proyectos ambientales que se llevan a cabo en las diferentes regiones y localidades, porque muchas veces ese conocimiento se queda perdido en los anaqueles de los investigadores o en las bibliotecas de las universidades. No, eso lo tenemos que hacer, darle carne y llevarlo realmente para que pueda contribuir a solucionar problemas ambientales concretos en las comunidades. Y para eso necesitamos el apoyo de los educadores ambientales con su trabajo en las escuelas y las universidades para lograr este reconocimiento, valoración de los saberes tradicionales, que no solamente son saberes, son tecnologías también, desde otra lógica y otra visión, pero también son formas de manejo del ambiente muy interesantes, con tecnologías alternativas muchas veces muy interesantes y sabias, de manejo de la tierra, de la forma de cultivos, del valor que tienen los cultivos tradicionales. Por ejemplo, en este momento estamos viendo que ya la quinoa y el amaranto están llegando a los supermercados cuando era el alimento de los pobres y siempre se hablaba mal, ¿no? Pero cuando ya se hace todo el estudio
nutricional de estos alimentos, se ve que son alimentos que tienen un alto valor nutricional. La quinoa tiene los 14 oligoelementos que necesita el cuerpo humano y puede reemplazar la carne y puede reemplazar otras proteínas, pero siempre se había tomado, como eran alimentos de los indígenas, entonces alimentos de pobres, pero fíjense el gran valor nutricional que tienen estos alimentos, eso por poner solo un ejemplo. Entonces tenemos que hacer visibles esos otros seres humanos poco visibles en el mundo de hoy, que también tienen mucho que aportar desde sus saberes y sus prácticas tradicionales en ese camino hacia construir un mundo mejor, hacia la sustentabilidad, hacia una vida mejor. Entonces es de gran importancia dar a conocer las prácticas, los conocimientos, estrategias tecnológicas que desde la perspectiva de la tradición indígena en el contexto latinoamericano y desde lo local dan cuenta de formas diferentes de relacionarse con el entorno, preservar la biodiversidad, servir de inspiración para responder conjuntamente y de manera adecuada a las problemáticas ambientales que actualmente enfrentamos, así también como para contribuir a la formación de las futuras generaciones, incentivando el sentido de respeto a todas las formas de vida, a la ética, a la valoración de la diversidad tanto natural como cultural, impulsando el desarrollo humano integral, dijéramos, los seres humanos con toda la complejidad que tenemos y propiciando el desenvolvimiento pleno de las capacidades de los seres humanos para dar significado a nuestro habitar en la tierra y contribuir a construir ese camino que nos hemos propuesto hacia la sustentabilidad, hacia un modo de vivir más sano y mejor. Muchas gracias. Adelante entonces a Walter Heredia para hacer sus aportes acerca para una sociedad sustentable y una cultura de solidaridad global. Va a hablar de educación originaria. Taitiribe, Maroni Noyanica, Naro Walter Heredia, Radio Amazónica, Naka Nopoki, Namitatempi, Maroni Iyeki. Mi saludo en el idioma yánica, con respeto y humildad hemos venido a compartir nuestros saberes y nuestro afecto para aprender de ustedes. El objetivo de mi presentación, por favor, Walter, esto. El objetivo de mi presentación es sustentar y explicar los aportes de nuestras culturas originarias a construir hoy en día y en el futuro una sociedad sustentable y una cultura de la solidaridad global. Por eso es que nosotros vamos a explicar lo que entendemos por la educación originaria y cómo ella aporta hoy en día a lo que hoy se denomina educación comunitaria ambiental. Dadas las limitaciones de tiempo, en mi ponencia he desarrollado varios puntos de los cuales no voy a poder explicarlos acá porque quiero concentrarme en lo fundamental de lo que creo que debemos compartir en estos 15 minutos. Todos sabemos que la educación está vinculada al contexto social, a la realidad. Solamente hago referencia a que en este contexto de globalización vivimos una tendencia que se intensifica, que se resume en la confrontación entre una cultura que busca homogenizar con pretensiones de universalidad en el mundo, que es la cultura de la modernidad de los centros de poder, versus el respeto y la heterogeneidad a la diversidad cultural. Estamos en un mundo que está confrontando esta tendencia a nivel mundial como producto de esta revolución científica y técnica que interconecta a todo el planeta. Pero esta contradicción o esta confrontación no es sino la expresión que nuestro continente latinoamericano nace con nuestras repúblicas y nuestros países. Tenemos no resuelto un problema histórico, todos los países latinoamericanos, que se refleja en todo el continente, adelante por favor, y que podríamos resumir como esta confrontación entre la cultura de la modernidad y la cultura y nuestras culturas originarias. No puedo desarrollar el tema, avanzamos, y bueno, aquí hoy en día ustedes saben, hay varios mitos que grandes teóricos e intelectuales, Fukuyama, Habermas, etcétera, etcétera, plantean como la globalización y la modernidad como el término de la civilización. Adelante. Mitos que felizmente ya cayeron, ¿no? Bueno, en pocas palabras, lo que nosotros hacemos
en nuestra presentación, que resulta de un trabajo de 25 años de dialogar con líderes culturales, con chamanes, con gente intelectual de América Latina, es tratar de demostrar cómo todo modelo educativo siempre está sustentado bajo determinadas plataformas teóricas, que se llaman los fundamentos epistemológicos o nociológicos, ¿no? Todo modelo educativo. Y esta plataforma teórica responde básicamente a tres cuestiones fundamentales. ¿Cuál es la visión que tenemos de la realidad? ¿Cuál es la visión que tenemos de nosotros, los seres humanos? ¿Y cuál es la visión que tenemos del conocimiento? ¿No? De cómo se construye el conocimiento, cómo se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo aprenden los seres humanos. Muy bien, nosotros en la ponencia, que va a quedar colgada, hacemos primero un recuento de todas las teorías y paradigmas que hoy en día están vigentes en la cultura moderna. El paradigma positivista, el paradigma constructivista, el paradigma ecológico, y vamos detallando cómo estos grandes paradigmas que rigen las ciencias hoy en día van explicando cómo es la realidad, cómo es el conocimiento. Avanzamos. ¿Cuál es el rol de la ciencia? Avanzamos, por favor. Y cómo se aprende, ¿no? Ustedes saben una serie de teóricos. Hoy en día está en boga el constructivismo en el campo de la educación y la comunicación, que desarrollan con una serie de autores estos fundamentos. Nos interesa a nosotros demostrar que nuestras culturas originarias, avancemos, ¿no? Nuestras civilizaciones y culturas originarias que durante milenios desarrollaron ciencia en diferentes campos del conocimiento humano y desarrollaron disciplinas artísticas de un alto nivel y de mucho avance, construyeron esas civilizaciones en base a una manera de entender la realidad, a una manera de entender el ser humano y una manera de construir el conocimiento. Y esa es una diferencia cualitativa, porque mientras en la modernidad, a pesar que el positivismo ya fue superado, seguimos basándonos esencialmente en el principio cartesiano de pienso, luego existo, privilegiando siempre la conciencia racional. La razón es el fundamento de la ciencia. Sin embargo, como vamos a ver, nuestras culturas originarias tuvieron otro tipo de fundamento para construir todos esos grandes conocimientos en las diferentes disciplinas que ustedes ven ahí detalladas, ¿no? La matemática, la física, la astrología, la medicina, etcétera, etcétera. Tuvieron una forma peculiar, original, de construir sus aportes científicos, técnicos y culturales. Avanzamos. Uno de ellos justamente es que para nuestras culturas, a diferencia de la ciencia moderna donde se hace la separación entre el sujeto y el objeto, para nosotros no. Para nosotros el sujeto no está fuera de la realidad, siempre es la realidad. Ese esfuerzo teórico de separarse es una falsedad que hace que la ciencia moderna hoy en día esté en crisis. El segundo elemento es que es la unidad entre el sujeto y la realidad, donde el sujeto conoce, nosotros, no solamente conocemos con la razón, conocemos con todas nuestras dimensiones, nuestras capacidades, nuestras competencias. Conocemos con los instintos, con los sentimientos, con los afectos, con la imaginación, con la intuición, con el cuerpo. Muy bien, avanzamos. Esos pilares fundamentales, que no puedo explicarlos con mayor amplitud, sustentan lo que nosotros venimos a conceptualizar, por decirlo de una manera, como la educación originaria. La educación originaria precisamente resume todas esas experiencias de los pueblos mesoamericanos, de todo nuestro continente sudamericano, en cuáles son esas características, esas tendencias comunes que tuvieron a la hora de construir nuestras civilizaciones. Y son hechos históricos porque son milenios de construcción de conocimiento en todas las ramas de la disciplina del saber humano. Esa manera de educar y aprender, de enseñar, es lo que nosotros denominamos la educación originaria. Y esta educación originaria, en un esfuerzo de ser sintéticos, podríamos decir que tiene tres características fundamentales. La primera es que nuestras culturas se asumieron, se definieron como sociedades que interactuaron e interactúan hoy en día, aunque de manera ya limitada, con su ambiente, ¿no? Bajo una relación holística, integral y cosmocéntrica. Se asumieron como seres humanos que se definen en sus maneras de vivir y de relacionarse con su ambiente bajo una triple dimensión, como humanos, como seres naturales y como seres cósmicos.
¿no? Y finalmente, como portadores de saberes o cosmocimientos sustentados en relaciones entre la conciencia racional, que es la que trabajamos hoy en día, y la conciencia trascendental, o todas aquellas capacidades y dimensiones que tenemos como seres humanos que van más allá del conocimiento racional. Es decir, la unidad entre el ser íntegramente y el saber. Adelante. Bien, esos tres pilares, digamos, que caracterizan a lo que nosotros llamamos la cultura originaria y que sintetizan lo que nuestras culturas fundamentaron como su conocimiento, nosotros queremos explicarla a partir de la experiencia que tenemos de 25 años trabajando con el pueblo Ayánica. El pueblo Ayánica de la familia Arawak está en la selva central. Yo vengo de Junín, vivo en la selva central, y con el pueblo Ayánica he tenido la oportunidad, que agradezco a la vida, le agradezco a Dios, de haber compartido con ancianos, con antiguos conocedores de la cultura ayánica, que por ejemplo, este es el caso de Santos Ramírez, de la comunidad chimabense en el río Tambo, que es uno de los abuelos y ancianos que comparten sus conocimientos y que, por ejemplo, se sintetiza en la narración del Abiriri. El Abiriri, que es el mito o esa narración de la creación del origen del mundo, cuenta que al principio, al principio de los tiempos, solo existían los ayánicas. Y había un ser que se llamaba Abiriri. Abiriri era un ser gigantesco que sobre sus hombros lleva un niño y va recorriendo el mundo, y todo lo que existía en el mundo solamente eran ayánicas, ¿no? Digamos, todos ustedes. El niño era travieso. El niño le decía a Abiriri, Abiriri, ríos. Y Abiriri levantaba la mirada y convertía esos ayánicas en ríos. Bosque, y se convertían en bosque. Otorongo, y se convertían en otorongo. Y así Abiriri fue recorriendo el mundo y fueron apareciendo los otros seres, ¿no? Esta narración no es más que un cuento. Yo creo que a veces es un cuentito, no, es un discurso educativo, es un discurso político, es un discurso cultural, que lo vamos a ver en muchos mitos de muchas culturas. ¿Y qué dice? Precisamente esta visión holística de entender que los seres humanos somos parte, somos iguales, somos una unidad en esta totalidad de todo lo que existe. Otro ejemplo es las canciones. A través de un grupo cultural Ayánicas Creando, se han recogido estas canciones, gracias a Enrique Casanto, una ayánica, que por ejemplo canta al Gallito de las Rocas, que es en ayánica Obay. Y dice, Gallito de las Rocas soy, muy elegante, me llamo Gallito de las Rocas, vivo en las alturas, muchos se molestan por mí, yo soy hombre, soy verdadero hombre, soy cazador, rojo es mi kushma, cuando yo bailo, danzo, canto, muchas mujeres me siguen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el ayánica que dice que el Gallito de las Rocas es otro ayánica, bajo otra forma. Entonces hay una relación esencial de semejanza y de diferencia. Todo lo que existe somos uno mismo, bajo diferentes apariencias, bajo diferentes formas. Adelante, por favor. Otro, por ejemplo, es la canción que canta al aerolito. El aerolito es un tipo de meteorito, donde aquí el ayánica en su canción, ya no lo voy a leer por tiempo, se identifica, él dice que él es un aerolito que llegó a la Tierra porque se avergonzó de ser una estrella, y cae a la Tierra y quiere estar con sus paisanos los ayánicas, ¿no? O sea, yo identificado con el cosmos, no es una estrella, soy una ayánica convertida en estrella, y la estrella es una ayánica. Adelante. Y aquí, digamos, de manera muy apretada, debo decir, ¿cómo es la manera en que lo que llamamos ciencia, los mayores conocimientos, los más altos conocimientos en la modernidad, cómo se sustentan en nuestras culturas? A través de la sabiduría de nuestros maestros originarios, algunos llamados chamanes. Y el chamán para aprender algo, para captar la realidad, lo primero que hacemos en la modernidad es leer libros y darnos de conocimiento. En nuestras culturas es al revés, vaciar la mente, dejar de pensar. Para aprender la realidad, deja de estar metiéndote, ¿no?, más conocimiento. Ese es el ayuno que es previo a la toma de la ayahuasca. Cuando uno toma ayahuasca, dice, podemos ver, tomando el toé, se ve todo, lo sucedido y lo por suceder. El urenque y el tabaco dan sabiduría y valor. Esta es una frase que tuve la oportunidad, ya murió Emilio Simón Anita, el comandante ayánica que peleó contra Sendero,
Una vez conversamos y él me dijo, mira Walter, nosotros derrotamos a Sendero porque en nuestra Shakira, una especie de pulsera que ellos llevamos el Ibenki, ¿no? Esa cercanía con la naturaleza, el ser parte de la naturaleza y la fuerza que dan las plantas poder comer y tomar la naturaleza, ser la naturaleza, es lo que da la sabiduría. No es porque yo soy buena gente y tengo que cuidar el medio ambiente como un principio moral. No, es porque eso es la vida, eso somos. Es otra concepción, otra manera de entender lo que es el entorno que nos rodea. Y el entorno natural y el entorno cósmico. ¿Cuánto me queda? Bueno, no sé si todavía puedo. Bueno, aquí con esto quiero terminar. No podemos, me gustaría compartir, pero no se puede por tiempo, pero bueno, yo pienso que aquí es una manera de conectarnos. Hay 4 principios. Si podríamos hacer un intento de sistematizar y reflexionar, creemos nosotros que hay 4 principios que resumen esta manera distinta de ver la educación, la cultura y ver la realidad. Un principio que es de carácter holístico. Estuve la semana pasada, adelante por favor. La semana pasada estuve en Madre de Dios en el río Tambopata. Usted sabe que en el río Tambopata un solo árbol tiene más de 3.000 especies de insectos y esos insectos viven en ese árbol y todos dependen uno del otro, todos interactúan. Interactúan, porque si ese insecto no tiene al otro insecto, se muere. Esa es la concepción holística que tienen nuestras culturas originarias, donde el todo está en cada parte. Miren esta expresión artística, que es del hermano país de Colombia, todos son círculos, o sea, ¿no? Porque la realidad es el círculo, y cada uno de nosotros es un círculo, todos somos una unidad, en esencia lo mismo. Esta es la concepción holística que nos enseña nuestras culturas originarias, y es un principio fundamental. ¿Y eso qué nos lleva? A que debemos educar en la unidad, en la complejidad de la totalidad. Ese esfuerzo que hacemos hoy en día de parcelar, de segmentar, de sectoralizar el conocimiento, es un error que ya, por ejemplo, en países como en Francia se habla de las ciencias de la vida, ya no volver a una especialidad, sino volver a una visión holística de lo que trabajamos. Adelante. El segundo principio es el principio de la identidad paradójica, es decir, lo que señalaba la colega. Somos uno, pero al mismo tiempo varios. Cada uno de nosotros es un rostro ahora en esta conferencia, es una persona aquí, pero cuando se va a su casa o a su trabajo es otra persona. Somos muchos en uno solo. Y eso que pasa con nosotros, pasa con todos los seres. Somos la unidad de la diversidad. Cuando uno amanece o se va a dormir, yo vivo en el campo, en Satipo, cuando uno va a dormir o amanece en el campo, escucha la carachama, la pava, el otorongo, el cutpe, el añuje, escucha. Hoy estamos entrando a octubre y estamos en la época de la carachama y es en la época del mijano. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que la diversidad hace rica a nuestra Amazonía y la hace valiosa. Y esa diversidad nos hace que seamos diferentes, pero al mismo tiempo semejantes. Ese es el otro principio y que nos lleva a educar justamente en la pluralidad, superando toda vocación homogenizadora o etnocéntrica de la educación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hoy día se educa para ser competitivo, para tener dinero, ¿no? Ahora es otra manera de ver las cosas, ¿no? Hay que educar para respetar y ser tolerante con el diferente. Adelante. El otro principio, este es el penúltimo, es el carácter histórico. Lo hemos escuchado en la inauguración del evento. Para todas nuestras culturas, aquí veo un hermano Achuar, un hermano de la región andina, todos sabemos que para mirar el futuro, primero ¿qué hacemos? Mirar hacia atrás, mirar al pasado. Si no miramos el pasado, no podemos construir hacia adelante. Entonces, no se trata de retroceder. Para una concepción moderna, el tiempo pues es lineal. Para una concepción originaria, el tiempo es circular. Entonces, no es retroceder, mirar para atrás. Es fortalecerse para seguir construyendo. Y finalmente, el principio de la integralidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros seguimos resaltando, a pesar que nos hablamos del ambiente y todo esto, seguimos poniendo todo en función de los intereses y necesidades de nosotros, los seres humanos, de la especie humana. Y no terminamos de entender que no solamente somos humanos, somos tan naturales como una carachama, como un águila, como una hormiga. Somos, no es una invención, somos, ¿no?
Entonces tenemos una dimensión humana, una dimensión natural y una dimensión cósmica. Nos olvidamos que somos parte insignificante, una hormiga en este cosmos, ¿no? Claro, nos preocupamos ahora por los ríos y los bosques que ya están pues desapareciendo y contaminados, pero somos parte de una totalidad mucho mayor. Y eso debe ser recogido por la educación. Dejar de proponer un modelo educativo antropocéntrico, por un modelo educativo cosmocéntrico, que vea la totalidad, no solamente los intereses de nuestra especie, ¿no? Una entre tantas en este mundo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener el placer de escuchar a Luis Mujica hablando sobre Mujica, nunca sé decirlo bien. Rixiki y los conocimientos en la región andina. Yo te la puedo pasar. No sé si la han colgado, pero te la puedo pasar. Pikuna tajkay piruna simiti yachanko. Ojalá chimaki check. Haikata. Achkam kasanchi. Pampachay guanki chiki. Kona jamana uruna simiti masa. Castellano riño peri masa po aquí mi mana yachanko chuchaira y castellano riño peri masa. He pedido a cuantos saben quechua y le he pedido disculpas que voy a hablar en castellano porque muchos de nosotros no sabemos el quechua. Este trabajo no es mío, es un trabajo hecho en colectivo, como lo ha hecho María Olga en Colombia, lo ha hecho Viviana también Walter. Las ideas le pertenecen a un grupo de jóvenes de distintas disciplinas de 3 universidades del Perú, de José María Arguedas de Apurímac, Andahuaylas, San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, y San Antonio, la Universidad de San Antonio de Cusco. Entonces, quiero decir que este es solo un resumen y por el tiempo voy a tratar de acortar explicaciones largas y más bien colocar lo necesario para poder, yo creo que disfrutar de las cosas que yo he aprendido de estos jóvenes. Quiero decir que estos jóvenes, eso es lo que quiero subrayar, a diferencia de lo que muchas veces en el currículum oculto mantenemos incluso en la universidad, porque solemos decir que los jóvenes no saben, ¿no es cierto? Descubrí que estos jóvenes con Gramsci sí saben pensar, ¿no? Y todo hombre es sujeto de conocimiento, toda persona es un sujeto del saber. Y entonces la pregunta que nos hicimos al empezar nuestros trabajos en esas 3 universidades es que si había conocimiento o no en la universidad, y pensamos que sí, y empezando dijimos vamos a hacer en las 2 lenguas, en quechua y en castellano, y por eso viene el término. Para empezar, existe la palabra conocimiento en quechua, aunque muchos dicen que no, existe, y se dice rexe, y por eso lo coloco allí. Son solo anotaciones de lo que yo podría llamar aportes para una epistemología y a una educación, por ejemplo, ambiental. Entonces vamos a ver cómo piensa estos jóvenes cuyos conocimientos no son considerados en la universidad, pero que creo que es tarea de la Ministerio de Educación recoger esos conocimientos e incorporar en la currícula de la enseñanza de la universidad. Entonces, quiero presentar 3 cosas muy simples. La primera es que hay en el mundo andino, por lo menos voy a
quedarme allí, no voy a discutir con otras culturas, pero por lo menos como información es importante para nosotros. Hay como 3 problemas, le he puesto problemas, y esos problemas lo podemos decir en quechua, es un sasachacui. Es el principio de indeterminación, para si queremos ir mezclando lenguas. Esos 3 problemas, o esos principios de indeterminación son, ¿no? Hay un tiempo del mucho, y este mucho es el tiempo de las desgracias. Está siempre presente en el mundo andino. ¿En qué consisten esos tiempos de desgracias? Mencionaré enseguida. Entre ellos, por ejemplo, hay inundaciones, hay sequías, hay heladas, ¿no? Pero hay otro, que es un punto muy importante decirlo, contra la que la cultura andina ha ido adaptándose y peleando durante todo el tiempo de su vida, que es el chuyayay. Chuyayay es un término, son categorías que estamos analizando, yo se los propongo para los que quieran investigar más que estas cosas. Es la posibilidad de quedarse solos, abandonados, ¿cierto? Sin alianzas, estar aislados, ¿cierto? Y eso tiene consecuencias sociales, pobreza, orfandad, etc. Entonces, ustedes pueden ver que entonces hay la posibilidad de quedarse chulla, sí. Y el tercero, es igualmente decisivo, contra lo que hay que pelearse constantemente, es el onjoy, ¿no? Y el onjoy, la primera traducción que tenemos que tener de onjoy es riesgo. La segunda puede ser vulnerabilidad, y normalmente en el mundo andino lo llaman enfermedad. Y mis compañeros historiadores y antropólogos siempre traducen onjoy solamente por enfermedad, y por una razón muy simple, porque no conocen la lengua adecuadamente. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que superar. Tengo mis pequeños debates con mis amigos que están haciendo esas cosas. Entonces, si consideramos estos 3 problemas como permanentes, que hay que superar, la cultura, el conocimiento, será una forma de respuesta a estos problemas que han sabido, digamos, detectar, y es contra todo eso lo que hay que pelearse constantemente. Adelante. Entonces, les propongo brevemente en qué consisten esos tiempos malos, el muchuipachi. En el mundo andino lo conocen muy bien, esa es la mitajasa, son el tiempo de las heladas, y los tiempos son tiempos favorables, como te ha dicho ahí, sirven por ejemplo para la fabricación de los alimentos, procesamiento de alimentos, para la preservación, la conservación, por el tiempo. Y la papa se convierte en chuño, ¿no es cierto?, etcétera, la oca, la calla, etcétera. El segundo, porque en realidad también son destructivos. Y todavía el Estado peruano, por ejemplo, que debería ya hace siglos haber respondido a esos temas, todavía dejamos morir a nuestros niños y a nuestros animales en esas zonas, y siempre estamos desde Lima tratando de juntar frazaditas para llevar, digamos, de ayuda, digamos, cuando en realidad el Estado ya tenía que haber previsto para poder responder eso desde hace años, hace muchos años. Tercero, pasa. Luego hay otros tiempos, lo que se llama la presencia de las enfermedades o plagas, los jaracuna, los que saben quechua pueden entender perfectamente. Son un tipo de bacterias, hongos, etcétera, que malogran las plantaciones. Se llama la roya, por ejemplo, eso es muy común en parte de la selva. Sigue. Y por supuesto hay insectos que atacan las quinoas y otras ollas, el chancuncuro, por ejemplo, es uno de los animales que ellos lo conocen y saben cómo poder, por ejemplo, atender esos. Pasamos porque el tiempo nos devora. Pero también hay, ese muchuipachi, hay un problema bien serio, que es lo que yo genéricamente, y los jóvenes me decían, son los jangracuna, ¿no? Solamente los que entienden que los jaracunas, como parecidos, son los malditos, los desgraciados que vienen de afuera, entre comillas afuera, porque yo también soy de afuera cuando voy, pero no me consideran tanto. Pero sino que también dentro existen los jaracunas, y en los jaracunas tiene que ver, en el mundo andino hay robos, hay engaños, hay asesinatos, hay violencias, etcétera, etcétera, etcétera. No vayamos a pensar que el mundo andino es pues una cosa idílica, ¿no es cierto?, simpática, bonita. No, ahí ocurre de todo en como cualquier parte, ¿no es cierto? Existe, entonces no hay que olvidarnos de eso. Muchas veces nos han pintado idílicamente el mundo andino, digamos, como una cosa majestuosa, un imperio, cuando no es, el mundo andino es esto también. Adelante. ¿No?
Entonces, frente a estos problemas genéricos, ¿no es cierto?, la cultura, por lo tanto, la manera de conocer, ha ido respondiendo sistemáticamente. No hay una sola forma de conocimiento, es lo que quiero decirles, sino que hay varias formas de conocimiento. Por el momento les expongo 3 formas de conocimiento, 3 maneras de conocer. Una de ellas es el Aruay, o Ruray, como dicen en el Cusco, ¿cierto? Que son todas las habilidades que las personas han ido aprendiendo a lo largo de su vida para poder hacer cosas. Y por supuesto, son tiempos de aprendizajes, de pruebas, es un tipo de exploración, son acciones permanentemente de experimentación. Cuando dice la ciencia también experimenta, el mundo andino desde los niños experimentan, hacen cosas, ¿no?, pequeñas cosas. Cosa que cuando llega a un clima, digamos, a veces sí le impide. Más bien la escuela, en cierto sentido, impide el desarrollo de estas experimentaciones, porque les obligan a hacer cosas, cuando en realidad los niños hacen muchas más cosas interesantes. Son acciones también, de Uruguay es experticia, ¿no? Hay una frase, ¿no es cierto?, que puede resumir el sentido del aprendizaje en este campo, es en Hawasti y Ruasti. Los niños hacen, ¿no?, viendo, haciendo, viendo, haciendo, viendo, haciendo. Esa sería, digamos, una forma sintética de decir lo que significa el Uruguay. Una segunda forma de aprendizaje es lo que todo el mundo conoce, es el Yachay. Y por supuesto el Yachay, ¿no es cierto?, además, tiene otras excepciones la palabra Yachay. Significa enseñar, significa aprender, además significa vivir o habitar. Entonces tiene muchas acepciones. Los Yachays son acciones de ejercitación. Entonces cuando tú vuelves a repetir las cosas, tú te pones experto en las cosas que haces. Y al final tú puedes, lo que sabes, transmitir, y por eso enseñar, cuando yachachi, ¿no es cierto? Por eso se habla entre ellos, porque si tú conoces bien, tú puedes transmitir, ¿no? Y por supuesto, las acciones de experticia es el yacha. Entonces ya el maestro sabe. Pero el maestro no solamente es el adulto, el maestro es el joven experto que sabe hacer cosas. Y también el niño es un experto. Este Changmi sabe hacer cosas. Entonces, el mundo del conocimiento no es exclusivo del mundo adulto. O sea, el conocimiento está en todos los terrenos. Guavamanta, desde niños hasta ser mayores. Adelante. Tercero. Y la tercera forma de conocimiento es una forma de conocimiento mucho más difícil, digamos, de explorar. Nuevamente, y para concluir, quiero señalarlas que creo pueden ser útiles para la educación. La primera es que si quisiéramos incorporar estas maneras de conocer, ¿no?, en los diagnósticos sociales, probablemente achuntaríamos más. Vale decir, pudiéramos ser más perspicaces de las cosas que ocurren en nuestras vidas. La segunda cosa que yo veo es que no hay un trabajo de conocimiento que sea unidisciplinar. Nos damos cuenta ahora mucho más que necesitamos juntarnos entre distintas disciplinas para poder achuntar en alguna cosa, decir cosas y planificar cosas. A propósito, alguien me decía, es que no se puede planificar en el mundo andino porque no existe la palabra planificar. Bueno, ya. Entonces les digo, sí existe, ¿no? Lo siento mucho, existe. Eso, por ejemplo, se dice patachay, significa planificar el mundo. Y la gente siempre ha planificado en el mundo andino. Hasta ahora sigue planificando. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos de todos los conocimientos y de todas las disciplinas para poder incidir, digamos, en las políticas sociales, por ejemplo. Y una tercera, yo creo que hay que incorporar para la solución de los problemas locales, mundiales y locales, para utilizar un término conocido por muchos, ¿no?, a los actores que están in situ, en el lugar. Porque esos actores sí tienen una manera de conocer que vale la pena escuchar. Y creo que nosotros, como yo, por ejemplo, he aprendido mucho de estos jóvenes y todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender y creo que
si queremos educarnos adecuadamente y educar adecuadamente al conjunto, tenemos que saber escucharnos, empezando a escuchar a los más niños que aparentemente no dicen que no conocen, cuando en realidad sí saben y perciben todas las cosas. Nosotros somos los que tenemos que educarnos para saber entender los conocimientos incluso de los más chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente hago un resumen ahora de cuáles fueron los principales puntos que hemos visto, para si ya van tomando asiento y luego pasamos a la serie y la ronda de preguntas. Bueno, Viviana nos estuvo ilustrando acerca de, básicamente es una experiencia hecha en un evento científico, en un evento académico, donde estudiantes y docentes estuvieron vinculados y en donde su ponencia giró en torno al concepto acuñado como educomunicación, en donde lo más importante de ver la educomunicación es ver que estos procesos formativos no se tienen que priorizar los productos, sino el proceso formativo mismo, ¿verdad? En donde planteó una experiencia en donde el trabajo fue fortaleciendo esa interacción entre la escuela, los investigadores, en donde hubo un diálogo con los estudiantes acerca de lo que eran desarrollo sustentable, educación, en donde hubo una experiencia de visitas a la universidad y donde jugaron a hacer, de alguna manera, decir un juego de roles de reporteros o jornalistas. Lo que concluyó en esta experiencia, que fue buena, donde hubo desarrollos donde todos ganaron de alguna forma, desarrollos de habilidades, ver cómo las habilidades son diferentes, es diferente a la de un jornalista que la de un alumno, ¿verdad? Se identificaron otras fuentes, otras formas de investigar, otras propuestas para las escuelas, se fortalecieron los vínculos, hubo una vivencia diferente, y también la reflexión de ella fue cuál va a ser la estrategia para dar continuidad a este proceso y cómo pueden llegarse a utilizar en esta estrategia para darse continuidad y dar también lugar a la divulgación científica y cómo podían contribuir cada uno y todos con su trabajo. En realidad, lo que fue esa cobertura educomunicativa en su experiencia nos habla justamente de esa aproximación de lo escolar con lo académico, la movilización de actores y la sensibilización para los investigadores. Y además, como si fuera poco, también el uso de redes como blogs, Facebook o también el aporte de profesores de las escuelas y de los docentes y los alumnos. Olga, a quien le bauticé Carmen, Olga Bermúdez, comenzó también hablando de lo que es la cultura y su maestro Augusto Ángel, y la definió ella como también como coincidió en eso de la estrategia de la adaptación al medio. Cualquiera que sea la cultura, nos dice Olga, somos parte de la naturaleza y es algo que hemos compartido entre todos. Entonces, dice Olga, la diversidad cultural implica una riqueza y una potencialidad de los pueblos que la poseen. La diversidad es complejidad y dinamismo. Entonces también destacó la posición del economista Rescalzo, el valor de la diversidad. Ese fue el que más destacaste, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy la lucha de la diversidad es una lucha, es una actividad evidente que se está reconociendo. Y también busca a resaltar el trabajo de la universidad y de la escuela para lograr la valoración y el reconocimiento de los saberes tradicionales. Ella habla de que hay más allá del modo tradicional de investigar, hay un segundo modo de hacerlo, que es la investigación de la vida, de otras formas de educarse. Y plantea el reto de la educación ambiental de promover e implementar desarrollo sustentable, y dices, la academia se tiene que bajar del discurso científico a nivel de las comunidades, sin perder el valor de ese conocimiento, para compartir esa información y también llevarlo a las comunidades, a ese conocimiento para resolver los problemas ambientales concretos. Ella dice también y resalta, hay otras tecnologías, hay otras formas de tecnología que son igualmente válidas, y hay que hacerlas visibles porque son invisibles. Hay que hacer visibles esas otras visiones o posiciones de los seres humanos.
Dice también, importante son difundir esas prácticas que dan cuenta de las formas diferentes de adaptarse al entorno. Importante incentivar el respeto a toda forma de vida, la ética y justamente promover el desarrollo pleno de todos los seres humanos. Luego el amigo Walter, que ojalá le devuelvan, así como usted nos ha regalado tanta sabiduría, que alguien le devuelva un poco de tecnología. No lo va a hacer más ni menos feliz, pero seguramente más o menos estresado sí. Él dijo, cuando se planta a hablarnos, en la cuenca decimos, del Plata decimos se planta, es como que se para, ¿no? Cuando él se para y se planta allí a hablarnos, ya inmediatamente dijo, tengo poco tiempo, o sea que anduvo diciendo que tenía poco tiempo todo el tiempo, pero dice, quiero compartir mis saberes con respeto y humildad. Gracias por empezar así su exposición, y habla de que simplemente el objetivo de su palestra era sustentar y explicar los aportes de la cultura originaria para construir una sociedad sustentable y la cultura de la solidaridad. Él dice, mi exposición se concentra en el que en el contexto de globalización hay una cultura hegemónica versus el respeto a la heterogeneidad y la diversidad cultural. Esta confrontación, dice él, es un problema histórico del todo contingente. Y hay grandes mitos, como que la globalización y la modernidad, eso es civilización. Su investigación demuestra que todo modelo tiene justamente una base epistemológica, una visión de la realidad, una visión de nosotros mismos y una visión de cómo se hace el conocimiento. Nos habla de los paradigmas que explican la realidad, el conocimiento y el rol de las ciencias y sobre todo cómo se aprende. Entonces nos interesa demostrar que nuestras civilizaciones y culturas originarias construyeron sus civilizaciones según su percepción de la realidad, sobre sí mismos y con sus conocimientos. Permiso, sí. Me he emocionado con el discurso. Yo también entré a correr con el tiempo, ¿eh? Bueno. Entonces, hablando de que hubo una forma peculiar de construir, en donde estos pueblos originarios dicen el sujeto no está fuera de la realidad, sino que el sujeto es la realidad. Destaca la educación originaria y dice, la educación originaria resume la experiencia de los pueblos mesoamericanos. Son milenios de construcción de conocimiento. Nuestras culturas se definen como sociedades que se vincularon holísticamente. Nuestras culturas se vinculan como comunidades, como seres humanos naturales y cósmicos. Nuestra cultura se define a los seres como portadores de saberes o cosmos conocimientos. Luego nos ilustró con una narración a Vireri, que habla del origen, en un discurso también, que es un discurso político y educativo. Nos habló de Obay, el gallito de las rocas, nos habló de Arolito y nos habló de la sabiduría. La sabiduría es la conciencia racional y la conciencia trascendental. Es, en definitiva, una manera distinta de ver la cultura, la realidad y la educación. Nos habló de los principios de carácter holístico, histórico, de la identidad paradójica y de la integralidad, y dice, debemos educar desde la totalidad, considerando todos sus aportes. El tiempo es circular, dice, se fortalece y se sigue construyendo. Somos naturales, tenemos una dimensión humana, una natural y una cósmica. Somos partes de una totalidad mucho mayor. Tenemos que ver el mundo desde la integridad. Luego Luis Mujica, él dijo, vengo a poner un trabajo que en realidad lo hicieron los investigadores jóvenes, lo nombró uno por uno, y dice, ¿qué conocimiento tenemos nosotros en la universidad? Y se plantearon una serie de trabajos. Inclusive dice, ¿existe la palabra conocimiento en esta cultura? Y él dice, sí, y se llama Rixi. Es mi primera palabra que he hecho. Rixi, conocimiento. Bueno, es bueno que sea la primera palabra, conocimiento. Y él habló de conocimientos y dice, son tres cosas simples. En el mundo andino hay tres tipos de problemas. El
Mu Chui, el tiempo de las desgracias, el tiempo de... El Chulialai, el tema de tener el temor de quedarse solo, que pasa ante los eventos, y el Onki, el tiempo de las enfermedades, de los riesgos, de la vulnerabilidad. Dice, nosotros si consideramos estos problemas como permanentes, hemos de pelear contra todos ellos. Y entonces habló de varios tiempos, de los tiempos malos, de las heladas, de los sueños malditos, y dice, y frente a todos esos problemas se ha ido respondiendo. Y ha ido respondiendo y se ve que hay determinados niveles o categorías de conocimiento, de habilidades. Primero es el Rurai, que tiene que ver con los haceres y las habilidades. El Yachai, que son aprendizajes y afirmaciones. Quien lo ha hecho, quien lo ha repetido varias veces puede enseñar. Y dice, el conocimiento no es exclusivo del adulto, el conocimiento también es de los más jóvenes. Pero también nos ilustró sobre el Musiai, que es esa capacidad de anticiparse de alguna manera y poder leer las señales de la naturaleza, la capacidad de poder interpretar, de poder leerle todas las señales. Nos habló de los fitoindicadores, de la interpretación de variables naturales y justamente de esa capacidad de anticipación, de poder captar ese señalamiento. Entonces, él dice, estos temas es importante ver que es importante formar parte de los diagnósticos locales, de buscar el trabajo interdisciplinario en perspectiva de interculturalidad y de incorporar justamente a los actores locales en la solución de los problemas locales. Bien, ese fue el resumen, pero ahora abrimos el espacio para preguntas. Si ustedes quieren indicar, hemos recibido alguna pregunta allí o si quieren hacerla ahora, este es el momento. Bueno, vamos a ir pasando. ¿Tú estás pasando el micrófono? Sí. Vamos a empezar allá, la señora que fue la... Buenos días. Felicitaciones a los 4 ponentes. Muy interesante sus temas. Va una pregunta para Viviana. ¿Cómo midieron el cambio de actitud de los estudiantes con respecto a la educomunicação? Compreendeu? Eu falo em português. Como vocês fizeram a medição da mudança de atitude dos estudantes com respeito à educomunicação? Medir mudança de comportamento é muito complicado, né? Então, o que a gente traz é uma afirmação de relatos do professor e do coordenador, dizendo, o professor, então, ele está há mais tempo na escola, já conhece os alunos, tem um tempo acompanhando eles, e foi um relato, então, do professor. Então, por meio de uma entrevista com esse professor, ele relata... Ok? Ele relata essa mudança de comportamento dos alunos. Bueno, buenos días. Felicitaciones a los 4 ponentes por la exposición. La pregunta va para Walter. Disculpa que te diga Walter. Walter, nosotros como conocedores del diseño curricular nacional y en todos los niveles y modalidades que tiene el sistema educativo peruano, tu propuesta es espectacular, ¿no? Es importantísimo para el cambio del sistema educativo nacional, la interculturalidad, en todo caso, en la diversidad cultural natural. Yo te pregunto, ¿tú propusiste esto o propones esto al sistema educativo nacional para dar un cambio de conocimiento y capacidades en la interculturalidad que nosotros tenemos? Bueno, muchas gracias. Yo creo que debemos tratarnos con esa hermandad. O sea, acá los títulos son cosas absolutamente secundarias. Yo debo decir 2 cosas sobre lo que me has preguntado.
cuando yo retorné al Perú, porque yo me he enriquecido con los hermanos bolivianos, sobre todo, ¿no?, ecuatorianos, aparte de toda la riqueza de nuestras culturas, participé en una reunión en el Ministerio de Educación, en un evento parecido a este, porque era también un congreso. Y sucedió lo que desgraciadamente siempre sucede con nuestro Estado, ¿no? O sea, te felicitan en el evento, te dicen vamos a recoger la propuesta, y hasta el día de hoy no pasó nada. Decía un gran maestro peruano, el gran amauta José Carlos Mariatti, que el Estado ha actuado sin o contra los pueblos indígenas. A pesar de los cambios positivos que se vienen dando, digamos, en las últimas décadas, y con todo el respeto que me merece a mí los esfuerzos que está haciendo el Estado desde la llamada educación intercultural bilingüe, mi opinión es de que es una propuesta que se centra en el idioma, pero no recoge lo holístico de nuestras culturas, y ahí está una gran limitación. Pero lógicamente, la educación intercultural bilingüe tiene intelectuales, tiene mucho financiamiento y tiene pues el respaldo político. No que esté mala, yo pienso que ya es un avance, pero me parece que deberíamos avanzar más. La experiencia de Luis y la experiencia nuestra, como estoy seguro de otros hermanos, puede enriquecer más la currícula educativa del Estado peruano. Pero ese es un esfuerzo que el tiempo, ¿no?, como yo decía, aquí ya nos hemos acostumbrado a ser pacientes. Yo creo que lo único que nos queda es insistir, no solamente resistir, como dicen muchos, ¿no?, hay que insistir. Yo creo que el tiempo está a nuestro favor, aunque parezca que no fuera así, ¿no? Entonces yo creo que mi disposición, y no solamente mía, ¿no?, de otros amautas, de otros ancianos, porque miren, Santos Ramírez todavía está vivo. Él va a morir y se va a llevar una biblioteca de conocimientos entera. ¿Quién hace algo por este peruano, por este ciudadano, como dijo el ministro? ¿Quién? Chimabenzo es una comunidad que tiene 21.000 hectáreas y tiene 19 familias. Todos los madereros están ahí haciendo su agosto desde hace años, aprovechándose de la madera. Santos sigue viviendo tan pobre como cuando nació. Eso es el Estado peruano, ¿no? Entonces hay que seguir peleando. Yo creo, si he venido para este evento y he tenido un percance, bueno, yo igual, ¿no? O sea, para mí lo fundamental es haberlos conocido, haber compartido, y ojalá que nos sigamos comunicando de alguna forma. Gracias. Ayo, yabe atumin bisa ke kumpam hema, honho atum mai sana pegang honho timet. Antuk kong guste tohash, antuk tin metabonom apachi chaman chakta. Bien, lo que les digo es, bien, agradecerle a la mesa ese aporte tan importante en nuestro país Latinoamérica para que tengamos la solidaridad de todos. Entonces en esto, en los conocimientos, lo que tenemos, yo creo que podemos ir incluyendo los conocimientos ancestrales que tenemos. Por ejemplo, del pueblo indígena Awajún, que pertenezco, conocen su bosque, el manejo de su territorio. Para nosotros, para los pueblos indígenas Awajún, el cerro, el agua y los astros tienen vida, porque sin ellos no se construyera el mundo. Para esto le consideramos que un triángulo, porque ahí hacemos nuestra vida, ahí hacemos nuestra educación, ahí hacemos nuestra salud. Sin la tierra, sin el territorio, no tuviéramos vida. Porque la tierra, por eso como Awajún digo siempre, pelean por su territorio siempre. Porque ahí viven los espíritus de nuestros abuelos. Ellos nos dan para la sanación, ellos nos ayudan para la educación. Para esto digo de que considerarían
los conocimientos y los saberes de los pueblos indígenas, de los 27 pueblos amazónicos que existen. Para ellos, de cada uno, tienen su forma de ver al mundo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Felicitaciones a todos los expositores. Mi planteamiento tiene que ver con una apreciación en torno a los resultados del trabajo de la maestra, profesora colombiana y los dos últimos ponentes. Me causó ruido cuando hiciste la síntesis de cada una de las presentaciones en cuanto al resultado o a la reflexión final que hace la profesora, no recuerdo el nombre, y los planteamientos de los dos últimos ponentes. Me refiero específicamente a la expresión, no sé si capté mal, de que hay que bajar hasta el saber de las comunidades, o sea, de que el científico tiene que bajar hasta el saber de las comunidades. Con esa expresión, de esa expresión subyace una subvaloración del conocimiento de las comunidades. Es como una expresión peyorativa, como que es más importante el conocimiento científico que el conocimiento que tienen esas comunidades milenarias. No sé si yo propongo que se maneje de otra manera, y me imagino que la doctora, la profesora, quiso referirse a traducir en términos del lenguaje científico, independientemente del paradigma donde se enmarque ese conocimiento científico, traducir ese conocimiento que es de las comunidades, que es igualmente importante. Gracias. Sí, con relación a eso, lo que quiere, tal vez no me supe expresar, lo que yo quiero decir es que el conocimiento que la academia produce, dijéramos, muchas veces se queda en los anaqueles de las bibliotecas o simplemente se queda en la universidad, pero no pasa de ahí a ser realmente utilizado como debería ser para la solución de muchas problemáticas ambientales locales. Si la academia trabaja coordinadamente en un diálogo de saberes con las comunidades, estos conocimientos pueden llegar hasta ellas. Es un poco eso, que los conocimientos no se queden solamente en la universidad, sino que haya realmente una doble vía donde las comunidades puedan participar en la universidad y la universidad con su conocimiento llegar a las comunidades. No, simplemente porque tú dijiste bajarse del discurso científico, ¿no? Un ejemplo como nos pasa a nosotros en Uruguay, te digo, vos me decís Eugenia Uniflora y yo no conozco, ¿quién es eso? Eso es un lenguaje científico de los botánicos. Me decís pitanga y está, ¿verdad? Quizá quisiste decir algo de eso, ¿verdad? ¿Hay otra pregunta por hacer? Buenas tardes. Felicitarlo por las ponencias. Yo solo pido a la mesa que me den 5 minutos. Yo soy profesor. Vamos a hacer preguntas porque estamos pasado el tiempo y hemos limitado incluso la ponencia de los... Un ratito, sí. Yo soy profesor y antes de ser profesor he sido depredador de los bosques. Ya, y he traído una experiencia porque no logré... ya.
ya, si la sala lo permite, ¿no? Bueno, entonces una pregunta. Nosotros muchas veces los docentes expresamos saberes a nuestros alumnos en 4 paredes. ¿Cómo debemos hacer para que estos saberes se interculturalicen en la conservación de nuestro medio cultural y ambiental a la misma vez? Mi hijo tiene 4 años y nos despertamos en mi casa, como le digo, en el campo, y lo primero que hace mi hijo es correr para que yo le corte una mazorca de cacao, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que el cacao, como los mayas llamaban que el cacao es el alimento de los dioses, tiene muchas propiedades como tantos productos nuestros. Pero a nosotros nos levantan, como decía, si yo una vez intenté hacer la lista de cuántos seres del bosque nos levantan y no pude terminarla. Quiero responder tu pregunta. El gran problema es que no recuperamos lo que nuestras culturas nos enseñaron. ¿Dónde educaban nuestras culturas? Educaban en la familia, educaban en el bosque, educaban en los ríos, porque los ríos, los bosques, los animales, el tío, el abuelo, todos son maestros. Las estrellas, la luna, el sol. Ahora usted es maestro, yo pretendo ser maestro. Y hemos especializado el conocimiento en determinadas personas que son los que educan. Y en nuestras culturas todos se educaban, no solamente los grandes sabios. Entonces educaban también todos los seres. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, recuperar eso. Y quiero completar la pregunta del hermano Ashuar, si no me equivoco, Aguajún, perdón hermano Aguajún. Hermano, nosotros tenemos que hablar con la fuerza que tenemos. Nosotros no tenemos saberes o conocimientos, nosotros tenemos ciencia, no tenemos artesanía, tenemos arte. Dejemos de estar pensando como se nos quiere ahora, ¿no? Decir, a ver, vamos a recuperar los conocimientos, ¿no?, de las comunidades. Por favor, tenemos una visión, un modelo, una propuesta completa, integral. Entonces yo creo que eso es importante, porque esa es nuestra fuerza, con humildad y con respeto, pero con esa fuerza. Si me permitan una palabra sobre esos términos. Tampoco, Walter, no nos engañemos. Los lenguajes resumen muchas experiencias y cada experiencia, comúnmente lo que ocurre es que se concentra, se sintetiza en palabras. La palabra ciencia existe y hay que darle, digamos, su valor. Pero así como la ciencia es un tipo de conocimiento, o sea, no es el conocimiento, sino un tipo. Existen otras formas de conocimiento en el universo. Entonces tenemos que empezar a valorar, y eso es la materia del Ministerio de Educación, ahora del Ambiente, todo aquello que constituya un factor, digamos, que pueda ayudarnos para entendernos entre nosotros y para poder relacionarnos y vincularnos con la naturaleza, y que también la naturaleza pueda en el fondo, digamos, aceptarnos. Ese es el tema. Pero no nos engañemos. Nosotros no vamos a inventar el micrófono. El pueblo Aguajún no va a inventar el micrófono, ya fue inventado. Entonces hay otras cosas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Entonces ahí hay muchas cosas, digamos, que hay que plantearnos para, digamos, tampoco utilizar palabras, ¿no?, sin ningún respaldo, y además no lo digo por Walter, sino por lo que generalmente escucho, ¿ya? Y además valorar las cosas en su lugar, Ustedes saben muy bien, si llevo un micrófono a la selva y si no hay electricidad no funciona. Entonces las cosas en su sitio. No significa de que no hay que utilizar los bienes de la modernidad, todo lo contrario, tenemos que apropiarnos. Si la humanidad ha creado estas cosas, debe ser también nuestro. Entonces tenemos que apropiarnos todo de todo, ¿ok? Y tenemos que empezar a dialogarnos mutuamente. Gracias. Disculpe, si me permite otra pregunta más. Aquí. Bueno, voy a ser sucinto, ¿no? La pregunta
no sé si Walter y también el señor antropólogo puede responder. Eso es como sucedió en el siglo XV, ¿no? Cuando la Edad Media ya no podía más, apareció el Renacimiento y el humanismo, retroceder a la cultura grecorromana y ver al humano. Estamos viviendo lo mismo. Hay mucha contaminación, hay mucha exclusión, y en sucinto lo que he escuchado de la diversidad cultural es volver al originario, volver al pasado. ¿Es así que debemos cambiar o no pasará eso? Bien, yo quiero responder de que comparto lo que ha dicho mi colega Luis. Nosotros creemos que las culturas originarias nunca tuvieron una pretensión de imponer una cultura, ¿no? De homogenizar a los otros, porque respetaron la diferencia. Y creo que el aporte que nos da a la sociedad moderna es innegable, pero no podemos tampoco admitir que se subvalore nuestros conocimientos, ¿no? Y que se pretenda además imponer modelos culturales. No nos engañemos, hoy en día toda esta sociedad con sus poderosos medios de comunicación busca imponer un modelo cultural. Si estamos en una crisis ambiental, hablamos del cambio climático. ¿El problema es el cambio del clima? El problema es el modelo económico y de sociedad y patrón de cultura consumista que sustenta. Pero sin embargo se nos vende el discurso del cambio climático. Todo el mundo se pone a pensar, oye, sí, cambia el clima, ¿no? Entonces, eso es no engañarnos. O sea, yo creo que cada cultura tiene un aporte, y nuestras culturas lo tuvieron, y hay que valorarlo y ponerlo sobre la mesa, porque hoy, históricamente, ha sido absolutamente marginada y excluida. Cuando hablamos de los tiempos, yo no pude expresar, no pude desarrollar el carácter histórico, ¿no? Porque este modelo de educación se construyó sobre un modelo de sociedad que era de la abundancia y del equilibrio. Hoy vivimos un modelo de sociedad de la pobreza y el desequilibrio. O sea, hay que recuperar eso, recuperando todo lo que hoy nos da también el conocimiento y la ciencia. O sea, no estamos en posiciones fundamentalistas, excluyentes, al contrario. Por ser coherentes con nuestras culturas, aceptamos lo diferente, aceptamos lo diverso, vivimos en la pluralidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sé que les... una sola más porque mira, ya se ha ido la mitad de las personas, ya hasta mis palestrantes están. ¿Alguien se queda para responder la pregunta, muchachos? Ahí no, ya no quiere. ¿Ya no quiere? Bueno, ataquen a algún expositor y le hagan la pregunta directamente. Aquel de allá al fondo también, gracias, pero estamos cortos de tiempo. Muchas gracias a todos por la atención. Nos han regalado su tiempo, que es lo único que no se puede reciclar.